Hay historias que sencillamente van más allá del deporte. Son relatos de supervivencia, de puro arte, de un sacrificio que se escribe, no sé, no con tinta, sino con cada pisada sobre el césped. Hoy vamos a desgranar la historia de una leyenda absoluta, una cuyo legado se forjó entre el estruendo de la guerra y el silencio de la gloria. Hoy hablamos de la vida de Luka Modric. Y es que con estas palabras uno empieza a entender de verdad el vacío que deja su marcha. Fíjate, no es solo la despedida de un jugador cualquiera, es el fin de una era, es la caída de un pilar, uno de los que sostuvo toda la estructura del fútbol más brillante de la última década. Es el adiós a un símbolo de pasión, de sacrificio y sobre todo de un amor incondicional por este juego. A ver, para entender al maestro, primero tenemos que conocer al niño. Un niño cuya historia, ojo, no empieza en un campo de fútbol tranquilo, sino en un país completamente desgarrado por la guerra. Su talento no nació del privilegio ni mucho menos, nació de la más profunda y cruda adversidad. Su vida, literalmente, se partió en dos. Hasta los 5 años, todo era paz en Zadar, en el seno de una familia normal, una familia amorosa. Pero claro, en 1991 estalla la guerra y su mundo se viene abajo. De un día para otro, son forzados a huir, se convierten en refugiados. Y en medio de todo ese horror, llega la peor tragedia imaginable. Su abuelo, su protector, es asesinado. Un golpe que, como es lógico, lo marcaría para siempre. Y fue justo ahí, en mitad del caos, con el sonido de los bombardeos como la banda sonora de su infancia, donde Modric encontró su refugio, un balón. Aquella pelota no era un simple juguete, era su vía de escape, su única alegría en un mundo que se caía a trozos. En los aparcamientos de los hoteles para refugiados se forjó un carácter de acero puro y un dominio de la pelota que la verdad parecía casi sobrenatural. Pasaron los años y aquel niño de la guerra, después de curtirse en ligas menores y de brillar en Inglaterra, aterrizó en Madrid. Pero su llegada al Real Madrid no fue la de una estrella más, no. Fue como colocar la piedra angular, la pieza clave de una de las dinastías más grandes que ha visto el fútbol. Este momento, esto es un milagro silencioso. Todo el mundo recuerda, claro, el cabezazo de Sergio Ramos en el minuto 93. Es que es un gol que cambió la historia del club para siempre. Pero, ¿quién puso ese balón? ¿Quién puso esa pelota perfecta, medida, cargada de esperanza justo en ese punto? Fue el centro magistral de Luka. Mientras Ramos se elevaba hacia el cielo, era la precisión de Modric la que hacía posible el milagro. Y con ese milagro como cimiento se consolidó una maquinaria perfecta. La llamaron el Triángulo de las Bermudas. Un tridente que era sencillamente abominable para los rivales. Con Modric como director de orquesta, eran capaces de hacer desaparecer el balón, de someter cualquier táctica y de aniquilar la esperanza de cualquiera que se atreviera a desafiar su hegemonía. Pero la historia de Modric necesitaba un clímax, un momento que lo elevara de leyenda de club a ícono mundial, ¿no? Y ese momento llegó. Llegó en 2018, el año en que un humilde croata se atrevió a desafiar a los dos dioses del fútbol moderno. A ver, en el Mundial de Rusia las probabilidades estaban totalmente en su contra. Nadie, absolutamente nadie, apostaba por Croacia. Eran como una nota a pie de página frente a las grandes potencias. Pero claro, tenían un capitán forjado en la guerra, un tipo que no sabe lo que significa la palabra imposible. Y Modric guió a su selección en una odisea épica, jugando prórrogas agónicas una detrás de otra. Es que la magnitud de lo que hizo en 2018 es inmensa. Fue su año, sin discusión. Ganó su cuarta Champions, llevó a una nación de apenas 4 millones de habitantes a la final de un mundial, fue el mejor jugador del torneo, el mejor para la FIFA y finalmente lo impensable. Rompió la dictadura de una década de Messi y Cristiano Ronaldo al ganar el Balón de Oro. Pero lo más grande no fue solo ganarlo, sino cómo lo recibió. Con una clase, con una gallardía de otro nivel. Con estas palabras le estaba dedicando el premio a figuras como Xavi o Iniesta, genios que habían sido víctimas de esa hegemonía de los dos titanes. Un gesto que lo define a la perfección, que define su humildad. Pero bueno, toda gran historia tiene su final. Y el de los artistas suele estar teñido de una melancolía muy solemne. El cuerpo empieza a notar el peso de 1000 batallas, y el tiempo, que es implacable, empieza a pasar factura. Y así, poco a poco, la era dorada comenzó su inevitable ocaso. El Triángulo de las Bermudas empezó a disolverse pieza por pieza. Primero se fue Casemiro, el ancla. Después Benzema, el gol. Y finalmente su socio eterno, Toni Kroos. Cada despedida era un golpe, un recordatorio de que Modric se estaba quedando solo, como el último pilar de un templo legendario. Para que nos hagamos una idea del desgaste, solo hay que ver este número: 73 kilómetros. Esa fue la distancia que recorrió en el Mundial de 2018. Más que nadie. Se dejó el alma, literalmente, en cada campo.
un esfuerzo sobrehumano que con el tiempo le pasaría una factura inevitable. Porque es así, la veteranía no perdona, ni siquiera un genio como él. Su declive no hay que verlo como un fracaso, para nada, sino como la conclusión humana y natural de una carrera que ha sido sobrehumana. Es el tributo que hasta los más grandes deben pagarle al tiempo. Y así, pues, nos quedamos con esta pregunta. Porque cuando el rugido de la grada se convierta en un susurro, no vamos a recordar solo los títulos. Recordaremos al niño que gambeteaba entre las bombas, al arquitecto de milagros silenciosos y, por supuesto, al humilde croata que se convirtió en rey. En definitiva, recordaremos al artista.